La experiencia de hoy nos la envió una hermana. En su experiencia, Jesús le habló de un producto mortal que el diablo está a punto de traer al público. Le reveló cómo identificar este producto, ya que si se toma por ignorancia, tendrá un gran efecto en la víctima, llevándola a la muerte. Quédese hasta el final para que pueda comprender su experiencia. Mi nombre es Cabbe. Tuve esta experiencia el 2 de mayo de 2024. Esta experiencia me dejó con lágrimas y rezo para que las personas abran sus corazones para comprender lo que Jesús me reveló ese día, especialmente los cristianos. Mi capacidad para enviarles este correo y recordar todo lo que sucedió fue un milagro. Siempre estaré agradecida a Dios por ello. Después de mi encuentro, fue un milagro que pudiera recordar todo lo que sucedió. En el momento de mi experiencia, tenía este problema de salud. Todo comenzó con pequeñas cosas, como llaves extraviadas, citas olvidadas y nombres que parecían escaparse de mi mente. Al principio, lo tomé como los signos habituales del envejecimiento, pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el olvido empeoró. Me encontraba de pie en una habitación, sin saber por qué estaba allí, sin poder recordar qué se suponía que debía hacer a continuación. Los rostros de las personas que conocía desde hacía años comenzaron a desdibujarse, sus nombres se me escapaban. Cuando finalmente fui a ver al médico, el diagnóstico reveló que tenía la enfermedad de Alzheimer. Estaba aterrorizada. ¿Cómo podía perderme, pieza por pieza, en manos de este ladrón invisible? A pesar de mis miedos, traté de seguir adelante lo mejor que pude, pero la enfermedad era implacable. No pasó mucho tiempo antes de que las tareas simples de la vida diaria se volvieran abrumadoras. Empecé a olvidar cómo vestirme, cómo comer y cómo encontrar mi propio camino en mi propia casa. La enfermedad se apoderó de mí cada día más hasta que me convertí en una extraña en mi propia vida. Entonces llegó el día en que todo se salió de control. No podía recordar quién era, dónde estaba o qué se suponía que debía estar haciendo. Mi familia, desconsolada y asustada, me llevó rápidamente al hospital. Cuando llegamos, apenas era consciente de lo que me rodeaba. Los médicos me hicieron pruebas, me pincharon y me palparon, pero las noticias eran desalentadoras. Mi estado había empeorado más de lo que nadie hubiera previsto. Los médicos revelaron que mis posibilidades de supervivencia eran escasas, casi inexistentes. Mientras yacía en esa cama de hospital, me sentí desconectada, como si estuviera flotando entre dos mundos. Entonces sucedió algo extraño. Me encontré de pie junto a mi propia cama, mirando hacia abajo a mi cuerpo frágil y sin vida. El pánico se apoderó de mí. ¿Estaba muerta? ¿Era este el final? La habitación era la misma, el hospital sonaba débilmente de fondo, pero no podía quitarme la sensación de que estaba atrapada entre la vida y la muerte. Cuando compartí esto, algunos dijeron que era una visión y que no estaba muerta, mientras que otros dijeron que era una experiencia cercana a la muerte. Lo que me importaba era el mensaje que Cristo me dio y que todos necesitaban escuchar. Antes de que pudiera entenderlo, sentí una presencia detrás de mí. Me di vuelta y allí estaba Jesús. No dijo ni una palabra, pero su presencia fue suficiente. Fue como un trueno silencioso que llenó la habitación. En ese instante, supe quién era. No había necesidad de presentaciones, su sola presencia hablaba más fuerte que cualquier palabra. Cuando extendió la mano y tomó mi mano, una sensación indescriptible me invadió. En el momento en que sus dedos tocaron los míos, fue como si una oleada de energía pura corriera por mis venas. Al instante, el agotamiento que me había plagado, la enfermedad que había drenado mi espíritu y la nube de confusión que se había instalado en mi mente, todo se desvaneció como si nunca hubiera existido. Ya no era la mujer frágil y enferma confinada en una cama de hospital. En cambio, me sentí rejuvenecida, vibrante y llena de vida, como si hubiera recuperado la flor de mi juventud. Empezamos a caminar juntos, y con cada paso, podía sentir su presencia infundiéndome una fuerza renovada.
La debilidad física que me había definido durante tanto tiempo había desaparecido, reemplazada por una sensación de vitalidad que no había sentido en años. Cada dolor y cada molestia se disolvió, dejando atrás solo una sensación de energía ilimitada. Sin embargo, mientras caminábamos uno al lado del otro, algo extraño tiró de mi conciencia. Miré hacia la cama del hospital donde mi cuerpo todavía yacía, pálido e inmóvil. Era una visión desconcertante, como podía estar allí, tan llena de vida, y al mismo tiempo verme allí, tan frágil y rota. Mientras seguíamos caminando juntos, el paisaje que nos rodeaba empezó a cambiar. En un instante, la estéril habitación del hospital desapareció, sustituida por un vasto complejo industrial que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El tamaño de las instalaciones era asombroso, una inmensa fábrica llena de trabajadores y máquinas, todo en constante movimiento, produciendo incansablemente un producto tras otro. Me quedé asombrada por un momento, abrumada por la escala de todo aquello. No tardé mucho en comprender que era ese lugar, una reconocida empresa farmacéutica, un gigante de la industria. Aunque no recordaba el nombre, estaba claro que se trataba de una marca de confianza, cuyos medicamentos eran utilizados por millones de personas. Pero entonces, me di cuenta de algo extraño, había algo debajo de la superficie, algo oculto dentro de esa operación aparentemente impresionante. Mientras la gente entraba y salía apresuradamente de las instalaciones, cargando cajas y llenando camiones con una eficiencia implacable, una sensación de inquietud crecía en mi interior. En la superficie, todo parecía normal, productivo, incluso, pero había una sutil irregularidad que no podía quitarme de encima. Era como si algo importante se estuviera ocultando, alguna verdad enterrada bajo el frenesí de la actividad. La sensación de urgencia en el aire insinuaba un secreto aún por descubrir. Entonces, Jesús me llevó más profundamente al núcleo mismo de la operación, y fue allí donde la verdad comenzó a desentrañar de la manera más inquietante. Me encontré en medio de una revelación aterradora, entre los trabajadores atareados había figuras sombrías, entidades oscuras que se movían con un propósito siniestro. Estas figuras no eran humanas, eran demoníacas. Su presencia era escalofriante y estaban íntimamente involucradas en cada paso del proceso de producción. Sus susurros bajos y amenazantes llenaban el aire, conjuros que goteaban malicia mientras supervisaban la creación de estos supuestos medicamentos milagrosos. Con creciente horror, vi cómo se agregaban sustancias extrañas a las cintas transportadoras, diminutos microchips, casi invisibles a simple vista, y un misterioso polvo blanco que desafiaba la identificación. Una sacudida de miedo me recorrió el cuerpo cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Estos medicamentos no estaban diseñados simplemente para mejorar la memoria o potenciar las funciones cognitivas. Había algo mucho más oscuro en juego. Estas fuerzas demoníacas estaban incorporando una influencia malévola a las mismas drogas que serían consumidas por millones de personas. Lo que se había presentado como un triunfo de la medicina moderna era, de hecho, un arma hábilmente disfrazada, una herramienta para manipular las mentes de quienes las tomaban, de maneras que nunca sospecharían. Mientras continuaba observando, me di cuenta de los frascos en los que se envasaban estos medicamentos. Cada frasco tenía una etiqueta con la imagen de un hombre, Abraham Lincoln, y debajo, en letras grandes, estaba el nombre del medicamento, El Salvador. Fue entonces cuando comprendí el alcance total del engaño. Los medicamentos se comercializaban como algo noble, incluso divino, pero la realidad era mucho más insidiosa. El Salvador, como lo llamaban, no era una salvación, era una herramienta para la esclavitud. Sin decir palabra, Jesús me alejó del complejo industrial, y en un instante, la escena cambió de nuevo. Ahora estábamos en el corazón de una ciudad bulliciosa, pero se había transformado en un lugar de caos y confusión. Algo había ido terriblemente mal allí. Las calles estaban llenas de gente, pero vagaban sin rumbo, con la mirada perdida, la expresión vacía. Era como si se les hubieran borrado los recuerdos, dejándolos perdidos en una niebla de desorientación. Me dolía el corazón al ver las escenas que se desarrollaban ante mí.
Vi a una madre parada en medio de la calle, con la voz ronca de llamar a su hijo, pero se detuvo confundida al darse cuenta de que ni siquiera podía recordar su propio nombre. Cerca de allí, un anciano estaba sentado encorvado en un banco, agarrando una fotografía desgastada, con el rostro desencajado por la angustia mientras miraba los rostros de la foto, luchando por recordar quiénes eran. A nuestro alrededor, la ciudad estaba atrapada por la misma terrible aflicción, una fuerza misteriosa que estaba borrando la esencia misma de las identidades de las personas. Y en medio de toda la confusión y el dolor, una cosa se mantuvo constante, la incesante demanda de los medicamentos de la compañía que acababa de ver. Grandes camiones entraron en hospitales, farmacias y clínicas, entregando envío tras envío. La gente acudía en masa a esos lugares desesperada, con la esperanza de que esas pastillas pudieran restaurar lo que habían perdido o protegerlos de la aflicción. La demanda era insaciable y los medicamentos volaban de los estantes en cantidades masivas, pero nadie se detenía a preguntarse qué estaban ingiriendo realmente. Pero yo lo sabía. Sabía el oscuro secreto detrás de esas pastillas. Lo que el mundo veía como un remedio, como un medio de salvación, era en realidad su perdición. El mismo medicamento que creían que los salvaría los estaba atando lentamente a un propósito mucho más siniestro. Agencias e instituciones, con las mejores intenciones, estaban contribuyendo inconscientemente a este siniestro plan, una trágica realidad que profundizaba la gravedad de lo que se estaba desarrollando. Las mismas drogas que prometían curación y restauración eran, de hecho, armas de destrucción, herramientas que dejaban a incontables almas expuestas a fuerzas más allá de su comprensión. Lo que se comercializaba como una cura era, en verdad, un insidioso medio de esclavitud. Mientras estaba allí, en medio de la ciudad, viendo cómo la devastación se extendía como un reguero de pólvora, una comprensión más profunda e inquietante se arraigó dentro de mí. Esto no era una mera epidemia física, era parte de algo mucho más diabólico, una agenda satánica destinada a controlar no solo los cuerpos, sino también las mentes y los espíritus. Las drogas que se distribuían no solo estaban diseñadas para afectar la mente, estaban elaboradas para esclavizarla, manipulando los pensamientos, los deseos y la voluntad de quienes las ingerían. El daño iba mucho más allá de la pérdida de memoria o la confusión. Estas drogas eran instrumentos de control, meticulosamente diseñados para erosionar el núcleo mismo del ser de una persona, despojándola de su resiliencia espiritual. Lo vi en los rostros de las personas que me rodeaban, no solo en las miradas vacías o en el vagabundeo sin rumbo, sino en la profunda desorientación espiritual que se apoderaba de ellas. Era como si el tejido de sus almas se estuviera deshaciendo, hilo a hilo. Aquellos que una vez se habían mantenido firmes en su fe, firmes en sus convicciones, ahora se encontraban luchando contra pensamientos que no podían controlar. Las tentaciones que una vez habían podido superar parecían de repente insuperables, como si la fuerza que extraían de sus creencias se hubiera agotado. La capacidad de resistir el mal, de aferrarse a lo que era sagrado, se estaba desmoronando bajo el peso de estas drogas. Era como si una nube oscura y sofocante hubiera descendido sobre sus mentes, apagando la luz de su fe y cortando su conexión con Dios. Pero lo más horrible de todo era la forma en que estas drogas borraban el recuerdo de Dios de sus corazones y mentes. Las verdades a las que se habían aferrado, las escrituras que habían atesorado y aprendido de memoria, las oraciones que habían susurrado en momentos de necesidad, cada uno de estos elementos sagrados se les escapaba como arena entre los dedos. Se estaban quedando espiritualmente vacíos, vulnerables y perdidos en un mundo en el que su fe ya no los anclaba. Esto no era solo un ataque a la mente, era un asalto al alma, un esfuerzo sistemático por borrar la esencia misma de quienes eran estas personas, por cortar sus lazos con lo divino. Y cuando miré a mi alrededor, se hizo evidente el alcance total de la oscuridad que envolvía esta ciudad. Las drogas que prometían salvación estaban, en realidad, alejando a las personas cada vez más de la luz, dejándolas vagando en un estado de desolación espiritual. Las drogas no solo borraban los recuerdos, sino que desmantelaban sistemáticamente el núcleo mismo de la identidad espiritual de las personas, haciendo que cada vez fuera más difícil para ellas recordar quiénes eran en Cristo. No era simplemente una batalla por la mente,
era una guerra por el alma. Las drogas actuaban silenciosamente pero con poder, alejando a quienes las alejaban de Dios, debilitando sus defensas espirituales y erosionando su capacidad de mantenerse firmes en su fe. La manipulación era silenciosa pero devastadora, una esclavitud sutil que amenazaba con alejar a innumerables almas del camino de la rectitud y la verdad. Mientras seguía siendo testigo de los efectos desgarradores de las drogas en las personas que me rodeaban, Jesús finalmente rompió su silencio. Su voz era suave pero tenía una autoridad innegable, como si cada palabra estuviera cargada de un profundo significado. No edulcoró la verdad, la reveló con claridad y propósito. Jesús explicó que quienes caminaran en alineación con la voluntad de Dios estarían protegidos de esta agenda oscura y omnipresente. Esta protección no consistía simplemente en evitar los efectos físicos de las drogas, sino en permanecer espiritualmente arraigados, enraizados en él y viviendo conforme a su propósito divino. Jesús recalcó la importancia de permanecer conectados con él a través de la oración, no como una práctica mecánica o rutinaria, sino como un salvavidas poderoso y vital para la voluntad de Dios. Reveló que a través de la oración, los creyentes podían alinearse con los propósitos de Dios y encontrar la fuerza necesaria para resistir las tácticas manipuladoras del enemigo. Dijo que era en la oración donde se libraría y ganaría la verdadera batalla. La oración era la clave para vencer a las fuerzas de la oscuridad, el arma que atravesaría la niebla del engaño. Jesús me instó a decirles a mis hermanos creyentes que nunca dejaran de orar, porque era a través de la oración ferviente y sincera que la voluntad de Dios se manifestaría en la tierra, y a través de ella encontrarían la fuerza para mantenerse firmes contra las artimañas del enemigo. Finalmente, Jesús habló de la misión que tenía para sus seguidores, una misión que se extendía no solo a los fieles sino también a los perdidos. Él reveló que no era un momento para permanecer pasivos o en silencio, era un momento para actuar con valentía, un momento para difundir el mensaje de su amor y misericordia por todas partes. El mundo, ahora más que nunca, necesitaba escuchar acerca de la salvación que él ofrecía, especialmente ante una amenaza espiritual tan inminente. Este fue un llamado a las armas para sus seguidores, un momento para levantarse y compartir la verdad de su gracia con urgencia, para llevar esperanza a aquellos atrapados en la oscuridad. En un instante, todo a mi alrededor cambió. La presencia bulliciosa del personal médico, el zumbido constante de las máquinas y el pitido rítmico que monitoreaba mis signos vitales desaparecieron. Todo lo que quedó fue la silenciosa quietud de la habitación, envolviéndome en una calma casi surrealista. Después de la profunda experiencia por la que acababa de pasar, la sensación de estar de regreso en mi cuerpo frágil y debilitado se sentía desorientadora y extrañamente irreal. Sin embargo, a pesar de las limitaciones físicas que volvieron a afectar a mi cuerpo, el recuerdo de lo que acababa de presenciar era nítido. Cada momento, cada detalle del encuentro permanecía vívido en mi mente, con una abrumadora sensación de urgencia. Sabía que lo que había experimentado no era un simple sueño o una alucinación, era real. A la mañana siguiente, mientras los médicos hacían sus rondas, entraron en mi habitación con expresiones de sorpresa grabadas en sus rostros. Sus cuidadosos exámenes fueron seguidos por silenciosos murmullos de incredulidad, mientras intercambiaban miradas entre sí, aparentemente incapaces de comprender lo que estaban viendo. Finalmente, uno de los médicos habló. Me explicó que había habido una mejora repentina e inexplicable en mi estado. El rápido deterioro que tanto les había preocupado el día anterior parecía haberse revertido de la noche a la mañana. Era como si mi cuerpo se hubiera curado de alguna manera que desafiaba su comprensión. Podía ver el asombro en sus ojos, estaban presenciando una recuperación que el mejor conocimiento médico no podía explicar. Y tenían razón. Lo que me había sucedido no era nada menos que un milagro. Pero yo sabía la verdad detrás de esa transformación milagrosa. La fuerza que ahora sentía fluir a través de mí, el cambio notable en mi salud, todo se originó en mi encuentro con Jesús. El momento en que Él me extendió la mano y me tomó de la mano, el momento en que caminamos juntos, fuertes y completos, había dejado una marca en mí que iba mucho más allá del ámbito físico.
Fue una sanación espiritual profunda que se había manifestado en mi cuerpo. Lo que era aún más asombroso era la agudeza de mi memoria. Antes, la enfermedad había nublado mi mente, haciendo difícil captar incluso los pensamientos más simples o recordar los recuerdos más básicos. Pero ahora, todo era diferente. Podía recordar cada detalle de mi encuentro con Jesús con una claridad sorprendente, las imágenes, los sonidos, las mismas palabras que él me había dicho. Mi memoria, al igual que mi salud, se había restaurado por completo. Fue un milagro en todos los sentidos de la palabra, uno que desafiaba toda explicación y me llenaba de asombro. La experiencia me había cambiado, por dentro y por fuera, y sabía que nunca volvería a ser la misma. Ruego a todos los cristianos que se aferren firmemente a este mensaje vital, oren continuamente, permanezcan vigilantes y confíen de todo corazón en la protección del Señor. Los tiempos en los que nos encontramos son ciertamente peligrosos, pero con una fe inquebrantable y una oración ferviente, podemos vencer los desafíos que nos esperan. Jesús me ha revelado la batalla espiritual que se está librando activamente a nuestro alrededor y las consecuencias devastadoras que esperan a quienes no estén preparados. Sencillamente, no hay lugar para la complacencia en estos tiempos. Insto encarecidamente a mis hermanos creyentes a que se comprometan en la oración ferviente, a que sean firmes en su fe y a que se opongan resueltamente a las artimañas engañosas del enemigo. Nuestro mundo está en grave peligro, pero mediante la oración comprometida y una fe inquebrantable, podemos alinearnos con la voluntad de Dios y verla prevalecer. Gracias, queridos amigos, por acompañarme hasta el final de este mensaje. Los animo a que den me gusta y compartan esta información vital con sus amigos y familiares para que ellos también puedan escapar del tormento del infierno. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo para estar al tanto de las nuevas experiencias y perspectivas que nos llegan. Juntos podemos difundir esperanza y luz en un mundo que las necesita desesperadamente.